Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en esta conferencia que clausura el ciclo de charlas de Divulgaciencia 24. Como saben, es un programa para la divulgación y la difusión de la ciencia y la tecnología que cuenta con exposiciones, con talleres para escolares, con actividades para el público general. Hoy concluye esta serie de 3 conferencias que han tenido lugar en este centro de la Fundación Caja Rioja de Gran Vía, y en 2 de ellas hemos abordado el cambio climático. En esta segunda lo vamos a hacer, y la semana pasada tuvimos la suerte también de presentar el libro del catedrático de Química de la Universidad de La Rioja, Héctor Busto, a quien agradezco también que haya tenido la generosidad de hacerlo en el programa Divulgaciencia. Hoy nos acompaña José Luis de la Cruz Leiva. Él es biólogo y es responsable de sostenibilidad de Fundación Alternativas. Nos va a hablar sobre el cambio climático y la calidad de vida. Fundación Caja Rioja decidió este año que Divulgaciencia hiciera referencia a uno de los ODS, en este caso el que pretende divulgar el cambio climático, con una premisa muy clara, y es que tenemos que actuar porque la sensibilización y la época de la sensibilización ya ha pasado. Es urgente actuar. Y desde la mano de personas científicas es lo que siempre hacemos: acercar la ciencia y las cuestiones importantes a la ciudadanía. Y todo ello también es gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a quien también queremos darle las gracias porque Divulgaciencia es una realidad gracias a ellos. Les voy a dejar con José Luis y espero que disfruten de la conferencia. Gracias. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias, lógicamente, a la Fundación Caja Círculo, a ustedes por estar aquí, que sin ustedes aquí esto no vale para nada, la verdad. Y espero que lo que vaya a contar, bueno, les sea interesante, y luego abramos un debate, más que un debate, un diálogo entre las dos partes que sea lo más interesante para ambas partes. Sí me van a permitir que haga una breve presentación, ¿no?, de por qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué es la Fundación Alternativas? Porque dicho así, mejor tampoco sabe nada. Nosotros somos un think tank progresista que se dedica a hacer análisis desde el punto de vista progresista, lógicamente, de políticas públicas, al fin y al cabo. Tenemos diferentes áreas: un área que se dedica al laboratorio, destinado más a, digamos, informes socioeconómicos; el área de política exterior; el área de cultura; y el área que llevo yo de sostenibilidad, en el cual sí es verdad que lo que hacemos es analizar más desde un punto de vista de la sostenibilidad ambiental, más que otros aspectos. Los aspectos socioeconómicos llevan por otro lado y los de cultura también los llevan otros compañeros. Ahí tenéis algunas de, aparte de esto, lo que tenemos, lógicamente, lo que hacemos son muchas charlas, muchos debates, muchos diálogos con diferentes entidades sobre diferentes aspectos. Mañana mismo, sin ir más lejos, para que vean que seguimos en estos temas de la sostenibilidad ambiental, es muy amplio, presentamos un estudio sobre el papel de la responsabilidad ampliada del productor en España. Dicho así, dicen, ¿qué me está contando este chico? Lo de las basuras, ¿cómo está cambiando? Ahora lo vemos mucho más claro. Todos estos nuevos sistemas que vamos a tener implantados en las ciudades de recogida selectiva de residuos. Eso es de lo que vamos a hablar, por ejemplo, mañana en la Fundación. Ahí tienen algunos de los estudios que realizamos. Como ven, dentro de los estudios más interesantes que quizá también realizamos, aparte de sostenibilidad, por supuesto, el informe de la democracia en España, el informe de la Unión Europea, diferentes estudios y diferentes informes. Pero bueno, más allá de esto, ya saben quiénes son. Por cierto, todos los estudios e informes que tenemos pueden descargarse y pueden cogerse de la página web de la Fundación Alternativa. Son todos, lógicamente, gratuitos y de difusión pública. Lo siguiente, lo que querría ver es exponer unas palabras de contexto. Es decir, vale, vamos a hablar de cómo impacta el calentamiento global en la calidad de vida, fundamentalmente en la salud. Pero claro, lo que yo quiero es qué estamos hablando cuando estamos hablando de calentamiento global, porque tenemos por ahí a algunas personas que esto no se lo creen o no llegan a verlo. Yo quiero intentar transmitirles también ahora, en principio, de que esto es lo que es una realidad, y lo que tenemos que hacer ahora es adaptarnos a esta realidad climática que tenemos ahora.
Por un lado, y esto ya lo sabrán ustedes, esto es fundamentalmente cómo funciona el sistema. Es decir, nadie va a negar que lo que es el efecto invernadero, ojo, es el que ha permitido que se desarrolle la vida en la Tierra. Es decir, lo que hacemos es que todos esos, toda esa energía solar que nos llega, alguna de ella es retenida en capas bajas de la atmósfera, permitiendo que se genere una temperatura que cuando llegó aproximadamente a esos 15 grados centígrados permitió el desarrollo de la vida. Eso es efecto invernadero. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que nosotros hemos roto ese efecto invernadero. Nosotros lo que hemos hecho ha sido aumentar tanto la concentración de gases de efecto invernadero que ya no son 15,4 grados centígrados de media lo que podemos tener en la atmósfera, sino que tenemos muchos más grados. Eso es un calentamiento global. Claro, también hay algunos que dicen, es que cambio climático ha habido siempre y el cambio climático es un fenómeno natural. Sí, no le puedo decir que no. Ahí tenemos causas naturales del cambio climático, que ocurren cada 800, 1000 años, cada mucho tiempo, que no estamos en esa época ahora. No estamos ahora mismo ni que hayan cambiado los ciclos de las corrientes solares. No estamos cambiando ahora mismo de que haya ocurrido ninguno de estos, ni siquiera el de la variabilidad interna del cambio climático de forma natural, sino que es por acción del hombre. La realidad es esto. Olvídense también, cuando se habla de cambio de calentamiento global, o de cambio climático, mejor dicho en este caso, olvídense de qué temperatura hace. Porque siempre vamos a ver que un año hace mucho calor, este año hace más frío. La realidad climática es la calidad del tiempo es muy corta en la gente. Y por otro lado, los registros son muy pequeños. ¿Por qué digo yo que hay un calentamiento global? Por dos variables fundamentales. La primera esta, el aumento de los gases de efecto invernadero en las capas bajas de la atmósfera. Previo a la revolución industrial teníamos aproximadamente unas 275 partes por millón, 275 miligramos litro de concentración de gases de efecto invernadero, de CO2 en la atmósfera. A día de hoy, según el observatorio de Mauna Loa, estamos en 424. Claro, pueden ver que con 275 mantengo una cantidad de energía, una cantidad de calor. Con 400 mantengo mucho más calor. Y para que no aumente mucho tendríamos que llegar a 450 como mucho. Si ven ustedes 450 partes por millón sería un aumento de la temperatura de 2 grados. Y estamos ya en 424. 450 a 2100. 424 a 2024. Es decir, que parece ser que no podemos seguir como estamos hasta ahora, ¿no? Aparte de eso, lógicamente, lo que supone o lo que ha supuesto ha sido unos impactos gravísimos, como vamos a ver, no solamente unos impactos en la vida normal nuestra, sino unos impactos en los ecosistemas. Y el otro factor que me dice que realmente está produciéndose un calentamiento global es este término físico, como decéis, que es el de el forzamiento radiativo, es decir, la cantidad de energía que se está acumulando en las capas bajas de la atmósfera. Esos dos factores son los que me dicen realmente que se está produciendo un calentamiento global. Yo puedo hablar de la temperatura que hace, de discutir si hay más agua o menos agua, pero realmente cuando veo estos dos factores veo que la cosa cambia. Es cada vez mayor ese forzamiento radiativo y cada vez hay más concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por lo tanto, me pueden decir lo que quieran, pero estos dos factores me dicen que las cosas están cambiando y que tengo que poner solución para, lo siento mucho, adaptarme a la situación que tenemos a día de hoy. ¿Vale? Situación que me diréis, bueno, pero eso puede ser normal, el hombre no tiene la culpa de nada. Miremos qué es lo que estamos haciendo nosotros. Esta es la evolución del consumo de materiales que necesitamos para nuestra economía. Cómo ha aumentado ese consumo de materiales. Aproximadamente el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producto de la cantidad de materiales que consumimos para desarrollar nuestra economía. Fijaos cómo desde el año 70, que aparece aquí, se ve, ¿no? ¿No se ve? Bueno, se ve en grande, no hace falta que lo muestre yo. De los años 70 ha habido prácticamente un crecimiento exponencial. Y relacionándolo con la anterior charla que dio mi compañero Isaac, muchos de ellos son materiales que necesitamos para la transición digital y la transición tecnológica, que no es gratis, que habrá que también ver cómo se analiza y cómo se desarrolla.
La consecuencia final, y que, bueno, más allá de eso también podríamos decir con esto, es que el consumo de materiales, ese crecimiento exponencial, se ha triplicado prácticamente. Si yo quisiera seguir con este modelo a día de hoy, tendría que, o necesitaría entre 100.000 y 160.000 millones de materiales. Parece que las cuentas no dan. Por lo tanto, también me dicen que habrá que cambiar un poquito las cosas de cómo hacemos. El efecto real es este. Este es el aumento global de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero va a haber algunas personas que quizá le quieran hacer un poquito de trampas y le digan, nos están engañando, y nos expondrán este gráfico. Que me dice, fijaos cómo crece el PIB y cómo caen en picado las emisiones de gases de efecto invernadero. Me están engañando. No, señor, no estoy engañando. La realidad es esta. Esto es ecoeficiencia. Este gráfico lo que me está diciendo es que por unidad económica de producción estoy siendo más eficiente. Y por lo tanto, efectivamente, si yo antes, para fabricar estas gafas, emitía 2 toneladas de CO2, por así decirte, la tecnología ha hecho que para fabricar estas gafas ahora esté emitiendo 1 tonelada. ¿Pero qué ocurre? Que fabrico 75 gafas. Por lo tanto, al final, puede ser esto, al final ocurre esto, que las emisiones globales van aumentando cada vez más. Por lo tanto, estamos viendo que es una realidad. Vuelvo a lo de antes. La realidad es que, producto de todo ese sistema que estamos viendo de modelo que tenemos, he pasado de 275 partes por millón a 425 partes por millón. Utilizando materiales utilizando materiales. ¿Y por qué me dice este chico lo utilizando materiales? Para que unamos también, que no son cosas separadas, el tema de otra cosa que habéis escuchado de la economía circular con esto del cambio climático. No son cosas separadas, van unidas. Tengo que hacer un uso eficiente de los recursos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, unir economía circular unida con cambio climático. Pero fijaos, más allá de esto, tengo otra complicación más, que una molécula, y aquí tenemos gente que lo sabe mucho mejor que yo también, una molécula de CO2 o de otro gas de efecto invernadero como el metano o el óxido nitroso, emite a la atmósfera, no llega y desaparece, sino que se queda un tiempecito. Un tiempecito que en el caso del CO2 puede ser de hasta 200 años. Es decir, que podemos decir que tenemos a lo mejor moléculas en la atmósfera de gases de efecto invernadero desde la época victoriana, desde la época de la Revolución Industrial. Es decir, que si yo a día de hoy parase de golpe todas las emisiones de gases de efecto invernadero, todavía tendría en la atmósfera muchas y seguiría sufriendo lo que sufro ahora en cuanto a los cambios de temperatura, los cambios de fenómenos climáticos extremos y demás. Por lo tanto, de una forma o de otra, lo que voy a tener que hacer es adaptarme a la nueva situación pensando que tengo que reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez adaptarme a la nueva realidad climática que ya tengo y que ya existe. ¿Vale? Fijaos además qué brutos hemos sido. Así. Lo decía antes, hablando con una compañera. Desde 1988, los científicos, en la primera cumbre del clima que hubo en Toronto, dijeron ya que las emisiones de CO2 que se estaban produciendo, unas emisiones elevadas, que teníamos que reducir en un 20% las emisiones en 1988. Un 20% las emisiones desde el 88 al 2005 para mantener la temperatura media global que teníamos en la época. Pues no hicimos ni caso. Después llegó el protocolo de Kioto y dijeron, hay que reducir tanto. Tampoco hicimos caso. Luego llegó Kioto 2.0, es decir, tampoco hicimos caso. Después ha llegado el Acuerdo de París, en el cual ya cambia el escenario y ya no es reducción de países, sino un objetivo global, mantener la temperatura por debajo de los 2 grados y si puede ser a 1,5. Fijaos, de no voy a aumentar, paso en el Acuerdo de París a no aumentar más de, es decir, ya habíamos perdido una batalla.
Ya sabíamos que iba a aumentar la temperatura y, por lo tanto, teníamos que adaptarnos. Pero es que, además, si nos fijamos, por ejemplo, en los informes que emiten anualmente unos locos ecologistas, como es el Fondo Económico Mundial, ya sabéis que son locos ecologistas, no miran por la economía, solamente miran por el medio ambiente, ya saben ustedes, ¿no? Bien, pues el Fondo Económico Mundial, desde el año 2012, ya avisaba que para el desarrollo de la economía era un riesgo el fracaso en las políticas climáticas. Y van evolucionando hasta que en el año 2022, si no recuerdo mal, ya no me habla del fracaso de las políticas climáticas, me habla del fracaso de las políticas de mitigación y de las políticas de adaptación. Es decir, ya me dicen incluso los economistas, no me basta ya con políticas de mitigar el cambio climático, tengo que activar políticas de adaptarme. Ya estoy en una nueva realidad climática, ya sufro impactos de esta realidad climática y tengo que adaptarme a ellos. Bueno, más allá de eso, también otra cosa que tenemos que tener claro es que esto no es inamovible, es algo vivo, que la ciencia sigue trabajando en ello. Y si antes, cuando se empieza a hablar de todo esto, se hablaba de 7 gases de efecto invernadero, bueno, pues las investigaciones se dan cuenta, en este caso, por ejemplo, una de las enmiendas que se crean, la enmienda de Doha, introduce un nuevo gas de efecto invernadero, ¿no? El trifluoruro de nitrógeno. Quien me dice, a lo mejor, si mientras sigan investigando, pues a lo mejor hay otro gas de efecto invernadero que se descubre nuevo que también está afectando. ¿De acuerdo? Bien, estas son de las cuestiones que tenemos que ver, porque luego, al fin y al cabo, el resultado que tenemos final con esto es que vamos mal. Y vamos mal, vuelvo a decir lo mismo, no es datos, digamos, que nos inventemos. Simplemente, una de las cuestiones que no sé si sabrán, pero si no se la cuento yo ahora, es que el Acuerdo de París, una de las cosas que dice es que todos los países que firmen el Acuerdo de París me envíen cuáles son sus planes de cara al cambio climático. Pues bien, este año se han analizado también cómo están todos esos planes y el cumplimiento de los planes que enviaron nos sitúa a día de hoy en un aumento de la temperatura de 3,1 grados centígrados. Es decir, los planes no son suficientes para conseguir un aumento de la temperatura que, digamos, sería fácil de adaptarnos, sino que nos lleva a un escenario bastante más grave, ¿no? Si ven ustedes, ya en principio decían el informe que lo que recogían esos informes nos llevaban a un escenario de 2,7. Ahora lo que nos dice este informe es que el cumplimiento de esos planes encima es peor todavía y nos lleva a un escenario de 3,1, cuando el objetivo era de 1,5. Ese ya, sintiéndolo mucho, no se ve posible. Vamos a intentar que sea el mínimo posible. Y claro, me dice, pero esto realmente, ¿qué más me da? 1,5, 2 grados, 3, no da igual. Los impactos son muy diferentes. Y si se dan cuenta en esos mapas, además, los impactos que se sufren o que se prevén que se sufren en Europa y en España son más graves. Es decir, que si de media la evolución de la temperatura puede estar en 2 grados, en Europa será mayor y en España será mayor. Y por desgracia tenemos ya pruebas. Pero fijaos, más allá de esto es, digamos, el reto más grande que tenemos, pero no es el único. Si nos fijamos en los 9 límites planetarios que dice el Centro de Investigación de Resiliencia de Estocolmo, que no deben de ser superados para mantener una calidad de vida suficiente y buena en el planeta, nos encontramos con este panorama. De los 9 límites planetarios ya hemos superado 6 a nivel global. Y aquí, más allá del cambio climático, que fijaos, si veis ahí donde aparece cambio climático, aparecen 2 flechas o 2 partes. Una que dice CO2, concentración de CO2, y la otra que dice forzamiento radiativo. Las 2 variables que yo os he dicho que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esto. El resto, palabrería. ¿Cómo van estas 2 variables? Y ahí sabré realmente si las cosas van bien o van mal. Y luego, fijaos otra cosa. Siempre lo digo, la pérdida de biodiversidad. ¿Y qué tendrá que ver la pérdida de biodiversidad? ¿Qué más me da que desaparezca el lince, por así decirte, ¿no? La especie emblemática de la región? Bueno, es que eso no es solamente la biodiversidad. Ahí veis 2 factores que habla, genética y funcionalidad. Es decir, si yo pierdo, por ejemplo, funcionalidad de los ecosistemas, ¿dónde va el sector turístico? Por ejemplo.
Y si yo pierdo variabilidad genética, eso me da igual. Bueno, pensemos, ¿de dónde está el modelo de negocio de la industria farmacéutica? Si no es de la investigación de principios activos basados en la biodiversidad de plantas y demás. Si yo me la cargo, tampoco lo tendré. ¿Quién me está impactando en eso? El calentamiento global. Me impacta en la biodiversidad, por lo tanto, impactará también en ese desarrollo económico. Ya no hablamos solamente de pájaros y flores, ya hablamos de la economía. Bueno, ahí tenéis el resto. Hay uno que especialmente me preocupa a mí ahora, que es este de aquí, el que tenemos al lado del cambio climático por la derecha, este está súper saturado, que pone Novel Entities, que realmente es el aumento de la concentración de contaminantes químicos que surgen. Bueno, pues estamos mal. Hay, como diría, no sé si conocéis la película de Al Gore que hizo sobre cambio climático, se llama Una verdad incómoda, pues la contaminación química es otra verdad incómoda que podemos tener. El problema es que, igual que con el cambio climático o como efecto de cambio climático, vemos una relación directa. En el año 2009 eran 3 los límites que habíamos superado. Cambio climático, por supuesto. Pero a medida que no hemos hecho caso al cambio climático, los niveles han ido superando y ahora tenemos 9. Claro, frente a esto hay algunos que me pueden decir, bueno, pues hagamos leyes. La ley no es suficiente. Y lo podemos ver en los niveles que tenemos, por ejemplo, legales de contaminantes atmosféricos y de calidad del aire frente a los que me recomienda la Organización Mundial de la Salud, que veis que no coinciden. Pero es que a veces, aunque o no es suficiente, como digo yo, o llega tarde. Y pongo, por ejemplo, el caso del amianto. Desde 98, casi 100 años, diciendo los científicos que el amianto era malo, hasta que se pone algún tipo de salvedad para que no se use el amianto. En definitiva, lo que nos encontramos también es esto, ¿no? Bueno, a esto lo llaman chistes. A mí la verdad que como chiste, tampoco es que lo vea. Pero bueno, el rote son verdades como puños, ¿no? Pero no vamos a hacernos trampas al solitario, vamos a ser realmente sinceros y vamos a saber que es algo muy complicado. Porque tiene variables geopolíticas, tiene variables climáticas, tiene variables económicas, es complicado. Lo que tenemos que ser es conscientes de que esto es así y no negar las evidencias como se hace de algunas formas. ¿Principales impactos que tenemos aquí? En la calidad de vida. Esos son de los principales impactos que vamos a empezar a sufrir, en esa calidad de vida. En este caso, por ejemplo, fijaos la importancia que se está dando ahora mismo. Y esto también surgió antes que del COVID, pero con el COVID se ha reforzado mucho más, que desde la OMS y Naciones Unidas ya se hablan de One Health, es decir, se habla de una sola salud. No podemos hablar de salud humana si tenemos un planeta enfermo. No podemos, es decir, todo está unido. La salud del hombre, la salud animal, la salud vegetal y la salud de los ecosistemas. Si uno de ellos falla, está fallando el resto. Y eso es a lo que vamos. Realmente ese concepto de One Health que se introdujo en el año 2000, ¿no? Sobre esa necesidad. Lo que decía ahí, no hay calidad de vida sin calidad ambiental y sobre todo en la situación actual que tenemos, ¿no? de una crisis climática y del ambiente. Bien, sigo dando buenas noticias, ¿vale? Día de joder, macho, eres un poquito... Bueno, yo lo que quiero sobre todo es hacer que la gente sea consciente de lo que hay. No hay que alarmarse, hay muchas cosas que podemos hacer, pero tenemos que saber que nos estamos adaptando a esta nueva realidad, ¿no? Lo que voy a mencionar ahí es el cambio climático. Sabemos que está impactando realmente en la calidad de vida, ¿no? Y sabemos también que este impacto del cambio climático produce grandes desigualdades sociales, no afecta a todos por igual. Y tenemos que ser conscientes también de que hay sectores y hay poblaciones que se verán más afectados. Teniendo en cuenta que va a afectar a la salud, afecta a la alimentación, afecta a la calidad también fundamental de una vida digna. ¿Vale? En definitiva, las perturbaciones que tenemos, ¿no? que están causadas por el clima, esas sequías, esas inundaciones, esas subidas del nivel del mar, repercuten negativamente en el estado de salud física y mental. Bien, eso es lo primero que encontramos. Cuando hablamos de los impactos en la salud del cambio climático, yo me fijo fundamentalmente en el impacto que produce en el aumento de la temperatura. Bueno, el aumento de la temperatura va a tener unos efectos directos, o mejor dicho,
primarios, secundarios y terciarios. El efecto primero es aumenta la temperatura, olas de calor, posibilidad de población fundamentalmente vulnerable, jóvenes y mayores, que pueden sufrir, o de hecho la OMS así dice, que se producen muertes prematuras. Pero no solamente es ese aumento de temperatura. Si yo aumento esa temperatura, luego pasaré más deprisa las diapositivas porque es lo que estoy comentando ahora, si yo aumento esa temperatura se van a producir cambios químicos también en la atmósfera. Esos cambios químicos en la atmósfera que se producen van a poder dar lugar a que aumente la mala calidad del aire. Por ejemplo, un aumento de temperatura va a ser directamente relacionado con un aumento de la concentración de ozono troposférico. Diferenciar también aquí. Sabéis que existen dos ozonos, lo sabéis muchos, pero por si acaso alguien no lo sepa, yo lo repito. Dos ozonos, el ozono bueno, por así decir, que es el estratosférico, que es el que evita ese paso de la radiación ultravioleta, que por cierto fue, yo creo que el mayor caso de éxito de cooperación internacional, el ozono estratosférico. A partir de ahí no hemos cooperado mucho, pero bueno. Y luego está el ozono troposférico, que produce daños graves a la salud. Los cambios de la química atmosférica, producto del calentamiento global, hacen que se produzcan esos efectos de contaminación por ozono, que produce también una cantidad interesante de muertes prematuras. Pero más allá de eso, también me produce variación en las corrientes de aire que me pueden producir también que aumenten y que se generen bolsas más de contaminación de aire, fundamentalmente en las ciudades, generando una mala calidad del aire. Esos serían también efectos primarios. Otro efecto primario que tendría sería el aumento de la radiación ultravioleta, que también va a tener unos efectos. Esto me lleva a dos cosas. Por un lado, a que tengo que verlo desde dos perspectivas también, este efecto. El efecto en la población en general, pero también, y por desgracia lo tuvimos que ver el año pasado, si no recuerdo mal, sí, el año pasado o el anterior, que es el impacto en la salud de los trabajadores. Empezar a tenerlo en cuenta como un riesgo laboral también, todos estos temas relacionados con el cambio climático. Esos son efectos primarios. Bueno, como podéis ver en la diapositiva, la siguiente diapositiva, esos serían esos efectos que tenemos aquí del cambio climático, ¿no? Aquí lo tenéis para que lo veáis, no hace falta exponerlo más en lo que estamos viendo ahora mismo. Más allá de eso, puedo dejar esta diapositiva, tenemos unos efectos secundarios. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo también? Que producto de esa variación de las temperaturas se produce un aumento de enfermedades que antes no existían, porque no encontraban el sitio a gusto para desarrollarse. Me refiero a enfermedades como el virus del Zika, el dengue, la fiebre de Crimea, el virus del Nilo, esos que antes no existían, por aquí decir, ahora sí existen. ¿Por qué existen? Muy sencillo, porque por un lado el cambio climático también me produce sequías. El producirme sequías produce estancamientos de agua. Esos estancamientos hacen que se generen y que proliferen mosquitos, que fundamentalmente es el vector infeccioso. Mosquitos o garrapatas también, que es otro vector infeccioso. Ese aumento hace que aumente el riesgo. ¿Qué quiere decir eso también? Que, por un lado, antes no tenían las condiciones buenas para que ese virus se desarrollara porque no había a lo mejor suficientes mosquitos. Ahora, como tengo condiciones de calor y de estancamiento de agua buenas, pues hace que proliferen esos vectores infecciosos y, por lo tanto, también se produzca un aumento del riesgo de contraerlo. No quiere decir que la vaya a contraer, quiere decir que puedo tener un riesgo. Y ahí, perdonad que vuelva a traer, por ejemplo, el riesgo que hay que tener en cuenta también hacia los trabajadores. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora mismo ha aumentado también el riesgo de la que se denomina enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad transmitida por las garrapatas, enfermedad complicada, que ahora el riesgo de contraerla es mayor para los jardineros de lo que había antes. Si a eso unimos que también tenemos cada vez más jardines privados y que la gente sale más al campo, aumenta también el riesgo. Es decir, quiero decir con esto que no solamente es un factor, sino que son muchos, como veíamos, muy complejo lo que puede llevar en este caso. Y luego también tenemos otros terceros factores que implican también que serían el impacto en la salud. El impacto en la salud mental, perdonad, me refiero. El impacto en la salud mental, que también es producto, sería ese factor terciario o esos efectos terciarios que produce el calentamiento global.
Impacto en la salud, que lógicamente lo primero va a ser aquellas personas que tengan ya algún tipo de enfermedad mental, pero también se está desarrollando o también se relaciona ese aumento de violencia en las ciudades en el momento en que se producen esas olas de calor. Más allá de esas olas de calor, también sabemos que producto del cambio climático o del calentamiento global se producen fenómenos climáticos extremos. Esos fenómenos climáticos extremos, que por desgracia tenemos uno muy cerquita, que hemos visto con la Dana de Valencia, produce unos impactos graves en la población que genera un trastorno postraumático, que también hay que asumirlo como uno de los riesgos a la salud mental provocado por el cambio climático o el efecto rural. Aquí tenéis otras diapositivas. Esto es lo que se estaba comentando. Aquí tenéis lo que serían el aumento también, posibilidad de las zoonosis, al fin y al cabo, aumento de las enfermedades respiratorias, aumento de lo que serían también En este caso no, esto sería más de Naciones Unidas, porque también se ve que puede haber un aumento en la malnutrición. Claro, lógicamente no tenemos de olvidar que el calentamiento global impacta directamente en la producción de los alimentos. Eso en algunas zonas, nosotros no, estamos en el mundo, digamos, desarrollados, pero en otras zonas sí está generando problemas de malnutrición. Y más allá, enfermedades mentales y demás. Esas son las enfermedades que os decía. Esto es lo que os comentaba, esos efectos primarios, ¿no? Esos efectos primarios producidos directamente en la contaminación atmosférica, en el aumento de la radiación y lo que sería la radiación ultravioleta con manifestaciones dermatológicas y manifestaciones también oftalmológicas. En cuanto a... Bueno, esto simplemente es para que veáis realmente lo que ocurre, en este caso en España, cómo ya este aumento de la temperatura estamos viendo ese efecto. Sí es verdad claro, digo, bueno, José, me estás diciendo una cosa que decías que no habláramos, ¿no? Que era el aumento de la temperatura todos los años. Es cierto que me pueden decir eso, que cuando yo saco este gráfico, que es lo que decía, cómo ha aumentado en los días cálidos, las olas de calor, desde el momento que hay registros. Claro, desde el momento que hay registros. ¿Desde cuándo hay registros? Desde 1800. Es muy poco para hablar de clima. Claro, si yo cojo este argumento, siempre la gente me va a decir, es que en la época de Felipe II, dicen los textos, claro, eso me lo pueden rebatir. Por eso no quiero hablar de esto. Quiero hablar de lo que os decía, el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el forzamiento radiativo. Porque la historia me van a poder decir otra cosa. Hay algunos que dicen, los fenómenos climáticos extremos, sí, también se habla de cuando se conquistó América, que se hundieron los barcos, y la Armada Invencible y lo que tú quieras, ¿no? Pero no puede ser eso, porque eso no son tiempos climáticos, son tiempos del hombre. Y los tiempos climáticos son tiempos geológicos. Bien, lo que os comentaba, esos son los impactos que ya hemos hablado que realmente estamos viendo. Ahí veis cómo aumenta el efecto de la temperatura en España en función del aumento de la diferencia entre 1,5 grados, 2 grados y 3 grados centígrados. Fijaos, bueno, aquí en Logroño, no estáis bien, porque mirad ahí arriba que no está bien, pero fijaos toda la parte mediterránea. La parte mediterránea está horrible. Ese efecto de aumento de temperatura, llevarlo también a un efecto económico y a un efecto en la agricultura también. Como, bueno, pues a lo mejor ahora es más interesante, al paso que va la cosa, comprarte una casa en Galicia para disfrutar de un verano agradable que comprártela en el Mediterráneo, ¿no? Son cuestiones que tenemos que ver que también. Datos y cifras, como os decía, y sí quería traeros algunas cifras, aunque sé que son cifras bastante negativas, pero tenemos que ser conscientes, ¿no? Las investigaciones, como decía, muestran que 3.600 millones de personas ya viven en zonas vulnerables al cambio climático. En España todavía no, pero llegaremos, estamos en un periodo en que puede serlo. Las muertes relacionadas con el calor en las personas de más de 65 años ha crecido un 70% en 2 décadas. ¿Qué quiere decir esto también? ¿O a dónde me lleva esto? Este dato me lleva a que una de las cuestiones que tendremos o que tienen que empezar a pensar también aquellos que tienen responsabilidades y pueden hacerlo, es que hay que reforzar mucho los sistemas de salud y asistenciales, porque cada vez hay más riesgo
y cada vez van a necesitar más ayuda, sobre todo en una población que cada vez va a ser más envejecida también aquí en España, ¿no? Veis que entre 2030 y 2050 se prevé que el cambio climático cause 250.000 muertes adicionales cada año solo como consecuencia de la desnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés térmico. Solo por eso. El resto ya serían otras de las causas. En definitiva, es lo que os digo, esto sería un poco el esquema, ¿no?, que también habría que seguir. Ahí tenéis también algún dato más que tenemos de la OMS, ¿no?, que propone que de forma conservadora 250.000 muertes adicionales al año de aquí a 2030, de forma consecuencia de los efectos. A estos, os digo, estos efectos que hemos dicho aquí antes, son efectos solamente en estos. No hay ninguno que incluya las muertes prematuras producto de la mala calidad del aire, producto de la contaminación por partículas, por óxidos de nitrógeno y por ozono, ni por fenómenos climáticos extremos. Se dispararía muchísimo más. Ahí de lo que os decía, tenemos lo que serían ese tema de cómo tengo que empezar. Empezamos la mitigación, que es una de las partes que tenemos que adaptar para evitar pérdidas y daños, pero luego tenemos que invertir mucho en esa adaptación. No solamente me vale ya con mitigar, tengo que reducir al mínimo las pérdidas. Estoy en ese segundo escenario. Ya el de mitigación, ya tengo pérdidas. Fijaos, en el año 2006, hace ya casi 20 años, se publicó un informe por parte del ministro de Finanzas británico, a Nicholas Stern, en el cual Nicholas Stern decía que todo lo que no invirtiéramos en mitigación en ese momento, en 2006, tendríamos que invertirlo con creces en adaptación más adelante. De hecho, Stern venía a decir más o menos que por cada euro que no invirtiéramos en esa época, tendríamos que invertir 5 más adelante. Ya hemos superado ese momento, ya estamos en el momento de la adaptación. Tienes un gráfico que quiero traer de un informe realizado por Ecologistas en Acción, junto con el Instituto Carlos III, sobre las muertes prematuras o la evolución de las muertes prematuras por contaminación atribuibles a las altas temperaturas. Y ahí veis el caso de La Rioja, que está por ahí, no sé dónde está, pero está. La Rioja, bueno, pues mirar, del año 2015, 8 muertes prematuras por altas temperaturas, el año 2024, 35. Bueno, pues quizá es lo que os digo. Bueno, pues a lo mejor eso no quiere decir que se vayan a morir más. ¿Me explico? Eso lo que quiere decir es que tendremos, como es que he dicho, implementar medidas de reforzar los sistemas asistenciales y de salud para que no se produzca la muerte, lógicamente. Y también otra cosa, el conocimiento ayuda. Si yo sé que esto es así, cuando haya una alerta de que hay ola de calor, tome las medidas. No piense que se están volviendo locos. Estas son las medidas que recomienda la OMS. Como os digo, promover acciones que reduzcan las emisiones, lógicamente, y una de las acciones que ya estamos viendo que se está haciendo es esa transición hacia energía limpia. Pero también, como os decía, proteger la salud frente a la gran variedad de los efectos del cambio climático. Es fundamental saber que vivimos en una nueva realidad climática y que tenemos que insistir mucho en esas medidas, ¿no?, en reforzar esos sistemas de salud. Voy fatal de tiempo, me parece a mí, pero bueno, con todo lo que me queda por decir. Son gráficos fundamentalmente los que os voy a poner. ¿Vale? Aquí es lo que os estaba comentando, ese efecto de la temperatura, cómo las altas temperaturas intensifican, como hemos dicho antes, el estancamiento del aire, especialmente en zonas urbanas, que evita, ¿no?, que realmente pueda dispersarse esa contaminación y los efectos sean nocivos. Fijaos lo que os decía con respecto a la ley y la OMS. Este es el último informe de la Unión Europea sobre la calidad del aire en las ciudades. A nivel europeo, si tenemos en cuenta con lo que son los estándares de la legislación europea, fijaros la población que se supone que está expuesta a mala calidad del aire. Cuando ponemos los estándares de la OMS, tenemos prácticamente toda la población urbana europea expuesta a mala calidad del aire. ¿Esto qué me lleva? Me lleva a que actualmente en España haya aproximadamente del orden de unas 40.000, 37.000 muertes prematuras por contaminación atmosférica, que es un efecto directo, ya hemos visto, de ese aumento de la contaminación. 23.000 por partículas pequeñas, partículas de 2,5 micras, 6.000 por óxidos de nitrógeno, y el ozono que os comentaba ya genera 1.800 muertes prematuras.
sí tenemos. Pero, a ver, si ya esto no me importa, bueno, pues a lo mejor te importa más el bolsillo. Este es el coste que tiene también esa calidad del aire. El coste, aproximadamente, coste medio de la morbilidad asociada a contaminación atmosférica, 84.562 millones de euros. Bueno, pues a lo mejor te importa más, está ahí, de la cantidad, ¿vale? A lo mejor te importa más esa cantidad. Este informe, yo creo que se ha quedado ya un poco antiguo, yo creo que la cosa va a ir aumentando. Lo que os decía, en esos mapas veis cuál es la distribución de esos diferentes vectores, esos diferentes mosquitos, ¿no?, que están transmitiendo esas posibles enfermedades, como en España no somos todavía del todo zonas excesivamente de riesgo, como ocurre, por ejemplo, veis en Francia o en Italia, que es mucho mayor en dos de estos vectores, sobre todo el género Aedes, que es el que más transmite estas enfermedades, pero bueno, vemos que esto puede ir aumentando. La Rioja, como veis, sí es una zona de riesgo. El impacto que tenemos es ese, es el incremento de las temperaturas que, como os he dicho, pues produce ese descenso de las temperaturas que puede generar consecuencias, aumento de mosquitos, flebotomos y garrapatas, que son los principales vectores. Cambios tanto en su... Claro, el problema, como os decía, no es el que aparezcan, es que como encuentran un sitio tan maravilloso donde vivir, se reproducen mucho mejor y son muchos más. Por lo tanto, y además cambia su distribución geográfica. Aparecen en sitios donde anteriormente no existían, ¿no?, como veis ahí. Y por último, lo que os comentaba son esos efectos en la salud mental que también impacta directamente. Como estaba comentando, en este caso de la salud mental, se dice, aquí hay que tener en cuenta la salud mental no solamente lo que os he comentado, sino en cuanto a los riesgos a personas que ya tienen algún tipo de enfermedad, sino que están empezando a generarse, digamos, ansiedad climática por parte de los jóvenes, según dicen unas de las encuestas mundiales que se han hecho, ¿no? Como veis ahí, el estudio global de 2021 decía que el 60% de los jóvenes de todo el mundo se sienten muy preocupados por el cambio climático y el 56%, que es lo preocupante, dijo que la humanidad estaba condenada. Esto me lleva a lo que veis ahí, que es la generación de los problemas derivados, esa ansiedad climática o ansiedad ecológica y esa ecoparálisis. Me genera esos dos problemas. Por un lado, que me genera esa ansiedad, o directamente de, si no vamos a morir, ¿para qué me voy a mover?, ¿no? Es decir, son dos de las cosas que están generando. Pero también, como os decía, a nivel comunitario, es decir, no solamente dentro de las personas, sino a nivel de sociedad, se han identificado ya por esos diferentes autores, los estudios que han hecho, un aumento de la correlación entre el aumento de la temperatura y los delitos, también lo que sería que las ciudades se vuelven más violentas y, lógicamente, también las personas más vulnerables que tienen una mayor probabilidad de desarrollar algún tipo de psicosis. En general, vemos que, bueno, el escenario no es muy halagüeño, podríamos decir. Pero bueno, frente a eso, lo que os decía, medidas que puedo tomar, lo que he dicho antes, fortalecer la inteligencia sanitaria, fortalecer la capacidad de respuesta, incrementar la resiliencia en edificios y en equipos de salud. Es decir, no me vale solo con que yo refuerce la salud o el sistema de salud y asistencial si vivo en un edificio que no está preparado para nuevas temperaturas. Tendré que adaptar también. Tenemos infraestructuras que no están adaptadas y hay que adaptar esas infraestructuras. Personal, lógicamente, reforzar esa financiación y preparar al personal sanitario. Y por último, sí, hay medidas que se pueden preguntar, medidas a nivel individual que se puedan tomar. Lo he dicho antes también, ¿no? Las medidas a nivel individual, lo primero que puedo pensar es, ¿para qué voy a tomar yo estas medidas si yo puedo aportar muy poco? No, creo que no hay que pensarlo así. Creo que hay que pensarlo es, ¿cómo tomar medidas me mejoran a mí? Por ejemplo, siempre digo que hay dos muy básicas. La primera, un uso responsable del transporte privado, andar muy sano, no tengo que coger el coche para... Y ahora mismo, por ejemplo, no... Hay una cosa que tampoco entiendo mucho de las ciudades. Yo soy de los que andan las ciudades, pero ahora mismo veo gente joven que lo que hace es coger patinetes o bicicletas. Coño, anda, por Dios, que estás a 10 minutos, ¿no? Y sería una cosa que sería mucho más saludable en vez de coger el patinete y la bicicleta. Esa es una.
Y la otra, una alimentación saludable. Una alimentación saludable y de temporada. Y una alimentación saludable y de temporada no tiene por qué ser cara. Una alimentación que sea responsable con lo que tengo y de proximidad no tiene que ser cara. Lo decía el otro día, no me acuerdo con quién hablando, en los premios de Economía Circular que se dieron hace 2 años por la Federación Española de Municipios, se le dio el premio a una iniciativa que tenían en Bilbao, en la ciudad de Bilbao, que era enseñar en los barrios más marginales cómo comer sano y comer de temporada y ecológico no es caro. Les enseñaban las dietas, les enseñaban todo, porque se nos ha vendido que comer ecológico tiene que ser caro y no tiene por qué ser. Simplemente con comer de temporada suficiente y es saludable. A modo de conclusión, ya no quiero tampoco entretenerles más, simplemente un par de cosillas que podemos decir a modo de conclusión. Lo que tenemos es que la calidad de vida no se va a medir, lógicamente, únicamente por lo que tenemos, sino por el entorno en el que vivimos y cómo interactuamos con él. Eso es fundamental, una de las cosas que tengo que tener en cuenta. En segundo lugar, el cambio climático a día de hoy, tenemos que enfrentarnos por temas de cambio climático con determinación y conectividad. Nos permite redefinir el bienestar en términos de salud, seguridad y justicia social. Por otro lado, al adoptar estas soluciones climáticas inclusivas y sostenibles, aseguramos también que se afectan y que se ayudan a las generaciones futuras. Y por último, ya para terminar, aparte de lo que tienen aquí, yo creo que también tenemos que tener muy claro, está claro que es el momento de construir un futuro en el que la acción climática y el bienestar humano vayan unidos. Es que es así, es que, vamos a ver, si yo no soy capaz de acometer medidas de adaptación y de mitigación, lo que está en juego al fin y al cabo es el bienestar. Fijaos, siempre digo, conocéis los ODS, ¿vale? Y los ODS los habéis visto siempre en esta banderita así tan bonita de los 17 ODS o en un pin estupendo y maravilloso que lleva la gente aquí en la solapa del círculo. Los ODS, como los expone también Naciones Unidas, hay que verlos en pirámide. De tal forma que Naciones Unidas, ponerlo de esta forma, pone que el objetivo de los ODS es conseguir el bienestar social. Para eso tengo que cumplir determinados ODS. Acceso a la educación, igualdad, fin del hambre, etcétera, etcétera. Para conseguir eso, lógicamente, no lo puedo conseguir si no tengo un sistema productivo que sea eficiente, un empleo de calidad, unas ciudades eficientes, un sistema de producción y consumo eficiente, pero para yo tener un sistema productivo eficiente tengo que tener unos ecosistemas sanos, objetivo 15 y 16, ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, y cumplir con cambio climático. Si yo no cumplo esos 3, se me cae toda la pirámide. Eso es realmente lo que tenemos que tener en cuenta. Y más allá de eso, y con esto ya sí que termino, al fin y al cabo, vuelvo a decir, lo que está en juego es nuestro bienestar. Si nosotros desaparecemos, la Tierra será feliz. Eso es, perdonad la exageración, pero eso de salvar la Tierra es un mito. ¿Vamos? La Tierra seguirá, estemos nosotros o no estemos nosotros. Lo que está en juego es el hombre en la Tierra y el estado de bienestar del hombre dentro de la Tierra. Y muchas gracias por escucharme, espero que haya sido agradable. Me he pasado. José Luis. Sí. No sé si sí. Vale, que yo no me escuchaba. Que respecto a lo último que has dicho, que todo depende de qué podemos aportar nosotros, ¿no? Yo soy de las que opina que como... No sé. Bueno, me pongo aquí, de presentadora otra vez. Que te decía que, uniendo a cómo has terminado, yo sí que soy de las que piensa que, como Galeano, pues eso, mucha gente pequeña, ¿no? En lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, cambia las cosas. Y aquí tenemos a nuestros hijos que nos educan en este tipo de cuestiones. Quizá, bueno, pues por eso ponemos en marcha a través de las administraciones, en el caso, por ejemplo, del Gobierno de La Rioja, desde
Hace unos años los centros escolares hasta la sostenibilidad, ¿no? Que son programas educativos que enseñan a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo podemos evitar las consecuencias del cambio climático actuando, no sensibilizando, sino actuando. O actividades como esta que no pretenden, más allá de informar, lo que pretenden es que cambiemos de actitud ante las cosas que estamos haciendo mal, o cómo las administraciones, fundamentalmente las administraciones locales, se tienen que cambiar para que las ciudades ayuden a mitigar ese cambio climático, que quizá ahí nadie es valiente para poner esas transformaciones reales encima de la mesa, esos cambios en los modelos de movilidad, ese cambio en la pirámide de movilidad de las personas, esa creación de refugios climáticos, cuando son muy, muy sencillos de poner en marcha, hablando, por ejemplo, de una ciudad como Logroño, ¿no? Yo creo que hay un mensaje importante de tu conferencia, que es cómo el cambio climático influye efectivamente en nuestra salud, pero a mí me gustaría añadir cómo cada uno de nosotros tenemos en nuestra mano aportar una posible transformación para que podamos entre todos mitigar este cambio climático, porque hay cosas que no tienen una vuelta, hay cosas que ya han llegado y han llegado para quedarse. Y bueno, pues entre ellas, por desgracia, lo que ha pasado con la Dana en Valencia, pero también los incendios en Siberia de hace un par de años. O sea, son muchos cambios que están pasando a nuestro alrededor y en nuestro mundo en los últimos años, y que creo, honestamente, que nosotros somos protagonistas para poner en marcha cuestiones que están en nuestra mano, como por ejemplo ir a comprar el pan andando, algo que en Logroño no se produce, sin más. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí hay cosas que, fíjate, una de las cosas que más me preocupa ahora, sobre todo, también es la moda low cost. El impacto que tiene lo de la ropa barata es brutal, porque es ropa que te dura 2 días y la tiras. ¿Por qué digo esto? Fijaos, antes existían pues, empresas como Humana y otras que eran de carácter social, que lo que hacían era pagar a los ayuntamientos para que les dejara poner contenedores para recoger ropa, que ellos lo metían luego en mercados de segunda mano. Ahora ya no quieren, porque es tan malo lo que recogen que no les vale ni para trapos. ¿Y qué pasa eso? Pues que tiene que gestionarlo el ayuntamiento. ¿De dónde? De los impuestos. Se cambia. Otra cosa también, yendo con el tema de la separación, por cada envase que no gestionó bien, mientras que el poner bien un envase es dinero que le entra al ayuntamiento, porque Coembes paga por eso, paga por recoger esos envases, por cada uno que no pongo bien es dinero que le cuesta al ayuntamiento para gestionarlo. Por lo tanto, ahí también tenemos que verlo de esa forma, ¿no? Es decir, que todo eso también va a implicar impactos. No te preocupes, sí me has descolocado, pero no te preocupes, que no pasa nada. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ya digo, a mí, por ejemplo, el ver cómo, y ahí sí hay que tenemos que quizá educar también un poco también nosotros los jóvenes con el tema de, por ejemplo, Shein. Compran la marca esta es Shein, que es puro plástico, que no vale para nada, y claro, como son a 2 euros, pues compran muchísimo. Y luego otra cosa, también sean conscientes de los impactos que tienen todas nuestras acciones, por ejemplo, en las compras. Cuando dicen, los chinos son muy malos, cuidado. Los chinos son malos porque porque yo les pido que fabriquen para mí. El 60% prácticamente de las emisiones de China es por productos que le pide el primer mundo. Pues claro, si yo no pidiera, o si no, que no tienen coste, todas las compras que hacemos a través de Amazon, todo eso es movilidad, todo eso son emisiones. Bueno, pues vamos a ver más comercio de proximidad a lo mejor, también es otra. Me enrollo mucho, perdonad. A ver si funciona, sí. Hola. Viendo los objetivos ODS que decías y la Agenda 2030, parece que es de un sentido común que se cae sola.
¿Cómo puede tener tantas personas que consideran que hay que acabar con la Agenda 2030 y que es no sé qué? Bueno, tantas personas, determinadas organizaciones, pero como muy agresivas contra la Agenda 2030 y tal. ¿En qué se basan? Les lanzan también mensajes equivocados. Por cierto, para aquellos que lo queréis saber, la Agenda 2030 ya están trabajando en la Agenda 2045. Yo además, fíjate, a esos que se ponen tan en contra de la Agenda 2030, digo, pero no os preocupéis, si tenemos los peores datos de cumplimiento de la historia, tranquilos, no hay problema. Es decir, la Agenda 2030 sabéis que es la heredera de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que no conoce casi nadie. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se acababan en 2015 y se hizo la Agenda 2030, los ODS, ¿no? Que se acabarán en 2030 sin cumplirlos y tendremos ahora la Agenda 2045. Y lo que dicen son cosas, son medio verdades. Hay algunas cosas, por ejemplo, que dicen y no puedo rebatir. No ha sido una agenda votada y está hecha desde las naciones en Naciones Unidas. Sí, es cierto, pero que como eso hay un millón de cosas. También, y lo decíamos antes, el protocolo de ozono estratosférico tampoco fue votado y fue un éxito. Bueno, son cosas. Pero luego hay otras cosas que dicen que son mentiras. No quieren aleccionar a nuestros hijos. ¿De qué estás diciendo? No dicen nada de eso. O sea, hay un documento también que se habla que dice eso, las cosas que se están lanzando y cómo se pueden rebatir. Es muy fácil el rebatirlas. Por ejemplo, cuando se habla del tema de que incide contra la agricultura y el producto, no incide para nada. Vamos, claro, si yo quiero una naranja en verano, lógicamente aquí no la tengo. Tengo que cogerla de otro sitio donde estén haciendo. Otro problema, que sí es verdad, y con eso también está poniendo coto, o va a ponerlo la Unión Europea, es el impuesto al CO2 en frontera. Porque claro, los costes en emisiones de gases de efecto invernadero de los materiales que vienen de América, de China y demás, no está internalizado. Entonces no es lógico, ¿no? Hay esa medida proteccionista que coincide Estados Unidos con Europa. Estados Unidos en la ley esta de inflación, que habla de todo menos de inflación, la ley esa de Estados Unidos, y Europa con el impuesto en frontera que seguramente salga dentro de poco, impuesto en frontera. Pero ya te digo, son muchas cosas las que dicen que no tienen razón. Pero es que no me salen ahora mismo a la cabeza algunas cosas de las que dicen, pero hay un amigo que sí me dice, ¿por qué la Agenda 2030 hace esto? Y Juanjo, no hace eso. Pero bueno, se lo creen. Son cosas muy, muy sencillas que se dicen, que luego cuesta mucho rebatirlos con argumentos a veces. Otra cosa, ya que tengo el micro. He visto en uno de los primeros gráficos que has puesto que entre los elementos que aumentaban, digamos, la contaminación, etcétera, por regiones del mundo o por naciones, había una serie de ellas desarrolladas en que crecía muy poco a poco. Y había dos líneas, una que era China y otra que era resto del mundo, que subían en vertical. Pero claro, ellos entiendo que lo que dicen es que, claro, nosotros ya tenemos el desarrollo y que muy bien, a decir, ahora a parar. Pero que ellos que aún no lo tienen, que es ahora cuando tienen que tirar para arriba. Esa. Por rebatir algunas cosas que pueden decir, sobre todo aquí en España. A ver, tienen razón, lógicamente me dicen, oye, ¿cómo no me dejas a mí desarrollarme cuando tú eres el culpable realmente y yo no? La solución es muy fácil, transferencia tecnológica. Transfieres tecnología y les ayudas a desarrollarse de forma sostenible. Claro, luego entran otros intereses, como veíamos por otros lados, pero con una transferencia tecnológica superaríamos eso tranquilamente. Claro, si les vendo mis excedentes de tecnología que no valen para nada, ¿dónde lo fastidio? Aquí en esta gráfica lo que la gente siempre me puede decir es que si veis, la parte roja es países del resto del mundo, ¿vale? El de China se ve claro que sube exponencialmente, por lo que os digo, porque eso demando. El verde es Europa, que es la única que baja un poquito. Y la rosa es Japón, que también es otra que baja un poquito. El resto suben. Claro, lo que la gente me dice aquí es, ¿y de qué sirve que Europa baje las emisiones si el resto de la gente lo sube? Y ahí es cuando entra otra variable, racionalidad económica. ¿Qué energía tiene Europa? ¿Qué materiales tiene Europa? O empiezo a utilizar eficientemente la energía y apuesto por las energías limpias y empiezo a usar eficientemente
los materiales y apuesto por la economía circular, o apaga y vámonos. Es decir, que ya no es que sean locos ecologistas, es que es pura racionalidad económica. No me queda otra. No me queda otra. Y lo hemos visto claramente, por ejemplo, en España no nos afectaba, pero en Europa sí, con la guerra de Ucrania, cuando Rusia cortó el gas. ¿Qué pasó con Alemania? Pues eso es, si yo tengo otra tecnología diferente, otra forma de producir energía diferente, puedes cortar el gas y lo que te dé la gana. Luego me encuentro con lo que hemos visto ahora en la última COP, ¿no? El presidente de Azerbaiyán en Bakú diciendo que el petróleo es un don divino y que tiene todo el derecho del mundo a sacarlo al mercado. Y eso en una COP. Claro, ese es el problema, que la anterior COP fue en otros petroleros y la anterior en Egipto también con los temas de gas. Es decir, que el problema es ese. La siguiente va a ser en Brasil. ¿Vale? Por lo menos a ver si... Claro, y ya han dicho los brasileños, oye, no me echéis la responsabilidad a mí ahora, que es al otro, pero vamos, por lo menos a ver si ahí cambia algo, pero bueno, no sé. Es que es pura racionalidad económica, es que no me queda otra. Y en España el apostar por energías renovables es lo inteligente. No tenéis petróleo, ni gas. A ver, claro, las cosas no es que vayan bien, pero bueno, el mapa que quiero dejar es que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad que tenemos. Es así, hay un aumento de temperatura real y tenemos que adaptarnos a ella. Y nos podemos adaptar y no tenemos por qué perder calidad de vida al adaptarnos. No tenemos por qué perderlo. Pero eso sí, hay que aumentar las inversiones, hay que invertir en infraestructuras, hay que invertir en sanidad, hay que invertir en determinadas cosas que nos hagan mantener un estatus de vida aceptable. Ya no bueno, aceptable. ¿Alguna cosa más que queráis? ¿Algo alegre que os pueda contar? Sí. Un poco alegre. Lo has comentado además, un caso de éxito de cooperación internacional fue el tema del agujero de la capa de ozono. Evidentemente era una dimensión totalmente diferente, ¿no? Pero se ha conseguido un poco, bueno, para que acabes con un poco de buen sabor de boca. Claro. Un poco. Sí, es verdad. Bueno, pues fue simplemente, bueno, es eso, es realmente se detecta que existe ese problema y se pone coto a ese problema. También hay que decir, y todo está relacionado también con el cambio, con el cambio climático, ese efecto de gases invernadero. Dice, veo que los CFCs son negativos y genero los HCFCs, que me minimizan. Pero que me doy cuenta que son, y lo habéis visto aquí, perdonad, son grandes potenciales de cambio climático. O sea, quito los CFCs que tenéis ahí abajo y los sustituyo por los HFCs. Y me encuentro que estos son unos gases de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global muy elevado y hace que evolucione otra vez. Bueno, pues es que eso es así. Si es que la ciencia va de esa forma, voy descubriendo las cosas. Pero bueno, pues eso hizo que, ¿ves? Otra cosa positiva, me doy cuenta de eso, lo meto dentro del protocolo de Kioto, encuentro otro. O sea que las cosas van... Los que vamos lentos son las políticas y la implementación. Pero bueno, vamos bien en este sentido. Hombre, también os digo que las cosas pueden mejorar, pero está en nuestra mano mejorarlas. No hay complicación. Las ciudades se pueden hacer más habitables si cambiamos el modo de movernos y muchas más cosas. No sé, alguna cosilla más que queráis que ver ahí en este sentido. Por ejemplo, también tener en cuenta eso, la biodiversidad, verla en un ámbito
mucho más global, no solamente verla desde el punto de vista del animal, emblemático de la zona, lo que sea, sino que el cuidar el ecosistema, realmente, que es base también productiva. ¿Vale? Os ha dejado muy chafados, me parece a mí. A mí me ha interesado, bueno, buenas noches, gracias por tu intervención. A mí me ha interesado mucho la vertiente sobre la influencia en la salud humana, el tema del cambio climático. Concretamente, que lo has reflejado, lo que pasa es que iba a hacer la foto y se me ha pasado, las partículas PM, claro. Que es que ahí sí que no nos damos cuenta y es salir a la calle y te lo encuentras. Sí. Y en otra, a continuación, pero o en la anterior. Ozono y salud, sí, es que impactos, la contaminación del aire. Esto es impresionante porque es verdad, ¿eh? Hay muchas personas que lo están sufriendo y neumólogos que tienen que afrontar problemas nuevos porque son nuevos problemas para la sanidad pública. Claro, fíjate, Nadie espera que es de eso. Claro, es ese efecto, sobre todo, lo que te decía, en nuestra forma de movernos también, ¿no? Fijaos, hay otra cosa para que veáis, que es que las cosas tienen que mejorar y tienen que verse de un punto de vista mucho más global, ¿no? Hay veces que lo vemos desde una sola dimensión y no acometemos bien los problemas. El caso de las etiquetas de los coches. Las etiquetas de los coches me miden solamente los óxidos de nitrógeno, no las partículas. ¿Vale? Por lo tanto, es una cosa que hay que mejorarlo, está un poco hecho a medias. ¿Vale? Por otro lado, con esto, fíjate, siempre ocurre, ¿no? Cuando se habla de los cambios de movilidad y surgen todos los problemas y la gente, yo tengo derecho a entrar con mi coche y tal, no sé qué, y sobre todo cuando se peatonalizan las zonas. Todo el mundo se pone en contra. Después de que se ha peatonalizado, todo el mundo está encantado. Pero siempre hay ese rechazo, ¿no? Salgo de mi zona de confort, ¿no? Me voy a encontrar con algo que no sé si va a ser mejor o peor. Eso me lo voy a encontrar siempre. Pero el tema de las ciudades, lógicamente, la apuesta de las ciudades, primero, no solamente peatonalización, sino apostar por el transporte público. Pero es que es así sencillo. La apuesta por transporte público frente al transporte privado. Es así. Sobre todo en ciudades. Luego ya, claro, lógicamente hay otras zonas que no, que necesitan el transporte más provincial, tiene que ser, lógicamente, puede ser de varios tipos. Más cosas que tenemos que ver aquí con el tema de la contaminación, es que habría tanto de contaminación del aire. Fijaos, otra cosa que también siempre digo, para los temas que no sean, como os decía, de un solo punto. Hay gente, me he encontrado con algún amigo, algún ingeniero, no es nada peyorativo, ese ingeniero es amigo, un gran ingeniero, pero que me contaba el caso de un amigo que decía que él era muy sostenible y tal, y entonces con los plásticos de las partes de ordenadores y demás, hacía juguetes para sus hijos. Que decía, bueno, ¿los quieres realmente a sus hijos? Porque hay que tener en cuenta que estos plásticos llevan compuestos bromados, retardantes de llama, y los niños tienen la jodida costumbre de meter esas cosas en la boca. Y esos compuestos bromados son disruptores endocrinos, influyen muy negativamente en el sistema endocrino. Entonces, por eso digo que hay que ver las cosas de forma mucho más global, no solamente desde una perspectiva, sino de mucho más global, que hable el ingeniero con el médico, con el sociólogo, es decir, mucho más multidisciplinar para poder dar soluciones realmente que sean eficaces. Y hay veces que las soluciones se dan de forma solamente unidireccional. Un científico dará una medida, mientras que, fijaos, por ejemplo, con esto que os decía de los disruptores endocrinos. En Francia se juntaron todos para ver este problema que había con el bisfenol A, que os habrá sonado, el bisfenol, un compuesto químico negativo que está en los plásticos. Pues se juntaron y vieron que, por ejemplo, uno de los sectores laborales que más riesgo tenía de estos disruptores endocrinos eran las peluqueras, por el tema de las lacas, los tintes, a que no se había ocurrido, y las que pintan las uñas.
por el tema de las lacas, los tintes. Es decir, que hasta que no lo veo desde todos los puntos de vista, y hablo, por ejemplo, en este caso, con un médico, no soy consciente de que este compuesto químico también tiene efecto y está en estos sectores. Por lo tanto, siempre es verlo un poco mucho más global para poder dar soluciones. Y en este caso, pues lo mismo, lógicamente. Todo buenas noticias, ya sabéis. Pero soy un chico animado, no lo creáis, luego me voy de cerveza con los amigos y cosas de estas, no tengo ningún tipo de ecoansiedad ni nada de esto, chicos, no tengo. Bueno. Si hay alguna cosa más, cerramos. Vale. Pues muchas gracias a todos por asistir y, bueno, no sé si me invitan otra vez, pero si me invitan vendré con mucho gusto.